¿Qué tan diferente o qué mejor o qué peor podría ser Iván Cepeda a comparación de Gustavo Petro? Ok. No sé si Iván Gallo se ha planteado esa duda. También como Yo creo elector. que personajes como Armando Benedetti no tendrían mucha cabida en... Eso esperamos, ¿no? Sí, pero también, mira, yo no voy a hacer juicios acá de valor. Armando Benedetti y Roy Barreras ayudaron a la izquierda como operadores políticos a romper la barrera de los 8 millones de votos y hay que saberlos usar. Y yo creo que no podemos tampoco subestimar la capacidad política que tiene un tipo como Petro, estratégica. Pero también hay que aplaudir que si lo logra Cepeda, no va a tener los compromisos que tuvo Petro y aparecer pues personajes infaustos, porque podemos ser muy patristas y todo, pero rechazamos completamente lo de Juliana Guerrero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso lo tenemos muy claro, no somos fanáticos. No, aquí se critica. No vamos al estadio ahí de Barra Brava, de nada. No, vamos al estadio de Barra Brava, pero el Barra Brava también critica. El Barra Brava también va y se para duro y dice las cosas como son. Y o sea, además ejercen una presión hacia la dirigencia muy válida, pero bueno, eso es un tema que vamos a tocar pero ahora. que funciona de la misma manera. Pero incluso yo creo que son más sesgados a veces los fanáticos políticos y religiosos que los fanáticos futboleros. A mí nada me cuesta más seguidores que ser autocrítico con Petro. Incluso veo que cuando uno habla de Uribe, pues es lo normal, pero si uno, por ejemplo, habla de lo de Juliana Guerrero, ¡pan! Se van seguidores. Y a mí no me interesa perder seguidores para nada, me interesa la independencia y la verdad. Sí, igual que, por ejemplo, los uribistas, pues se plantearon duro con lo de Juan Daniel Oviedo, con lo de Paloma Valencia, y me parece que también es justo, ¿no? Si usted tiene esos ideales y le llegan a imponerle otros que nunca ha compartido, yo creo que también la crítica es válida para ese sector. Bueno, el progresismo aceptó muy bien a Benedetti, porque yo no pues, vi esa... Ahí más o menos. Pero es que no era vicepresidente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, por ejemplo, Roy se sacó solito. Roy dijo, voy con 3 millones de firmas y le hizo fieros de votos, le hizo fieros a Iván Cepeda, y en esa consulta te peinas y te cuidas. Vi una encuesta, un análisis antes de venir, que Sondra McCollins está por encima de Roy. Es que el voto en blanco está por encima de Roy Barreras. Hágame el favor. Es que eso el triple salto cuesta, igual que ser un poco tibio, también cuesta mucho en este país, a pesar de que nos vendan que son los mejores electores, aquí es por emociones. Y pues respondiendo a esa pregunta y para entrar en el análisis y preguntándole a la gente si cree que Iván Cepeda podría ser mejor gobernante, presidente que Gustavo Petro, pues el señor Iván Cepeda Castro ayer dio estas declaraciones. El pueblo colombiano está ante dos caminos que conducen a lugares y situaciones muy distintos cada uno. El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia. El otro camino, que no ha sido perfecto porque también hay que reconocerlo, se ha presentado hechos de corrupción en este gobierno nuestro que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno. Pero el segundo camino que representa el pacto histórico, la Alianza por la Vida y mi candidatura presidencial, es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano. Bueno, el señor Iván Cepeda Castro, ayer, como ha sido habitual, y que han usado de carne cañón la oposición y parte del periodismo, pues habla también de la corrupción que ha estado en este gobierno, que por ejemplo está UNGRD, Juliana Guerrero, entre otros casos, ¿no? Tampoco es que sea mucho, o sea, sí, si vamos a comparar corrupción, casi 7.000 falsos positivos de lo de Uribe, eso va a pesar. Casi 8.000, sí. Pero yo creo que igual vale la pena, ¿no?
O sea, decir Sí, la cómo se autocrítica nos está metieron. bien, claro, pero digo yo, pues también, y ya lo dijimos, estamos en contra de todo eso, pero usted empieza a numerarlo y no son tantos, pues. Sí, Son ¿no? los riesgos de las alianzas con los hijueputas Exacto. clanes políticos de siempre, pero si tú no tienes las alianzas, no estás en la real política. Sí. Lo que va a lograr Iván es histórico. Va a ser pura izquierda y consecuencia absoluta de su trabajo silencioso y maravilloso que siempre lo ha hecho desde el Senado, el hecho de haber metido preso a Uribe, no es cualquier cosa, y lo va a lograr sin alianzas. Esos sí son los nunca, Sí. los verdaderos nunca. Yo esa es mi aspiración, por ejemplo, como elector de Iván Cepeda, realmente, que me parece una persona, primero, más disciplinada que Gustavo Petro, más, lo que hablamos ayer, más dispuesta al diálogo, lo que hablamos con el señor León Valencia, y que realmente, pues, al menos dice esto con las mayúsculas porque, o sea, tampoco podemos decir que este gobierno fue perfecto, pero lo que yo digo, no fue perfecto, pero para mí sigue siendo la mejor opción. Realmente. Porque lo anterior fue nefasto y hoy por lo menos un gran logro que yo creo que tienen es que ponen en la opinión pública temas de poblaciones como la mía, los jóvenes, que antes no estaban en la opinión pública ni se hablaba cotidianamente, ¿no? Dato mata relato. Este gobierno no tiene 81 personas muertas como mató el gobierno de Duque a la gente que protestaba. Hubo una reforma al ESMAD muy considerable. ¿Dónde están los muertos del ESMAD? O la gente que le sacaron el ojo del ESMAD. ¿Dónde están los Dylan? O sea, ha humanizado la fuerza pública y... Aunque la fuerza pública, ese maquillaje al ESMAD sigue ahí, porque incluso ayer en la calle 72 hubo un altercado duro con los de la pedagógica, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que está en protestas también, pero obviamente eso también tiene que ver con temas de Bogotá y cómo manejan el orden público. ¿Pero con qué los quiere que le alcaldes. pongan? ¿Psicólogos? Allá tiene que haber alguna manera de contener esa energía que tienen ustedes los jóvenes. Y pues hay un gasecito lacrimógeno, pues. Pero que no nos que- cuesten los ojos, ¿no? pero ¿dónde están los reportes Sí, no, de heridos? están ahí. ¿Cuáles? Yo aquí tuve una víctima de una persona que tiene su ojo en peligro. ¿Y cuándo pasó? Del Colegio Mayor de Cundinamarca hace como 2-3 semanas. En el Pues te Colegio Mayor de creo. Cundinamarca. No sabía. Sí. No sabía. No, sigue sucediendo. O sea, también hay que decir que el tema con la policía creo que es una reconciliación que se tiene que hacer aparte y que se tiene que buscar ese canal. Pero sigamos en este sentido con lo que dice el señor Iván Cepeda con el tema de la corrupción. ¿Es posible blindarse totalmente de ese carcomen que tiene Colombia llamado corrupción? Decía Norberto Bobbio que la política era un diamante metido en un barril lleno de mierda y que lo mejor que podía hacer uno era ensuciarse lo menos posible para sacar ese diamante. Entonces, creo que lo que dijo algún político alguna vez colombiano, que hay que reducir la corrupción A sus justas a sus proporciones. justas proporciones, es realpolitik. Cepeda no aceptaría esa frase. Porque si vamos a hablar de fundamentalistas, Cepeda es un fundamentalista de la anticorrupción real, absoluta. No tiene una sola multa de tránsito. Búsquenle. Lo que tienen son un poco de gente que lo odia y le dice mentiras. Y por cierto, cuando tú dijiste lo del apodo, porque hay gente que se molestó, Sí. era haciendo referencia a los asquerosos que hablan mal del que va a ser presidente. Sí, igual, o sea, hay que decirlo que en las redes sociales esto no se pone con los escrúpulos de la opinión pública. En las redes sociales no hablan del expresidente Álvaro Uribe, sino hablan del Curibajito. No, O del el Paraco, Matarife. del Matarife. No hablan de Gustavo Petro, sino el guerrillero, del Pecacas, bueno, muchos apodos. No hablan de Iván Cepeda, hablan del Muela Picha, hablan de todo. Oye, perdón, voy a saltar un poquito el guión. Tenemos guión, mire, esto no es improvisado. No, Esto es un trabajo concienzudo. ¿Tú has visto Matarife, la serie de... Sí. Y ya estás viendo lo del Abogánster? Sí. ¿Y qué piensas de esa serie? Pues vea, a mí realmente creo que hay dos cosas que tienen que pasar aquí en Colombia con la comunicación y la información. Y es, primero, tener una información abundante o bueno, la verdad, más que corroborada, que sea buena, que realmente aporte
Y la segunda, que me parece aún más importante, que entretenga. Y me parece que Matarife y este Lado Gánster lo que más hace es entretener y conecta a la gente. Ok. Pero he conocido muchos reparos frente a su información y más, pero a mí me parece un buen ejercicio. No sé Muy usted bien, qué muy piensa. bien. Excelente. No, te queda pura curiosidad Y nomás. su merced no, pero la curiosidad no se puede quedar ahí. A mí no me cae bien Daniel Mendoza. ¿No? No le creo absolutamente nada. Nunca conocí un abogado con tantas ganas de figuración como él. Lo logró, me parece fantástico. Pero él era de los que se sentaba en las salas de redacción de varios medios a esperar dar su tema. Intentó hacerse famoso con el tema de Swinger. Yo ya soy un gordito mayor y prejuicioso, pero para mí estar en una orgía es casi tan depravado como pertenecer a un grupo armado. Y el cuero y ver tantas piernas peludas me da muchísimo asco. Pero a él le gustaban. Entonces trató de ser famoso con eso, no lo consiguió y luego se convirtió en el delator. Y a mí esa figura del delator me parece... Pero bueno, si va a ayudar a cambiar este país y tal, pues... O sea, A no mí se no me puede gusta. negar que logró el impacto. ¿Cómo? Logró el impacto, ¿no? Pero completamente, pero ¿quién no lo conoce? Exacto. Pero creo que salió muy mal del gobierno Petro por esa embajada que al fin no se concretó. A mí no me gusta el personaje, pero a ustedes los jóvenes sí. Yo entonces lo conozco respeto. personalmente, yo lo llevo en la buena. He hablado con él muchas veces, incluso me ha regalado su libro El Delator, toda la vuelta. Pues yo creo que a pesar de las críticas que le tengan, el Matarife logró el impacto que tuvo, puso a la gente, a los jóvenes, a hablar de un sujeto como Álvaro Uribe Vélez y más en plena campaña electoral. Y hoy pues no está logrando el mismo impacto, pero esa es su contribución porque él obviamente apoya este proyecto político para que Iván Cepeda llegue, ¿no? Pero te siento como un poco, te vas exaltando. No, me parece buena la discusión, no me exalto. No está bien, perdón, no voy a hablar mal No, de Daniel, qué pena. Daniel, yo no te llevo en la buena, pero tampoco en la mala. no sé. Ah, ¿no? sé. No. Eso hay que dejarlo para un capítulo aparte, porque la gente además lo ama, la conexión es absoluta con él, todo el mundo está hablando de Abogánster, como que el capítulo de ayer fue impresionante, es comparado con la boda roja de Game of Thrones, pero a mí no me gusta esa vaina, pero bueno. Sí. Bueno, está bien, ¿no? No, me parece Cambiemos de excelente. tema porque- O sea, ¿cómo se llama ese programa? Abogánster No, este. se llama No Copio de Nada. No copio de nada, de absolutamente nada. Y le agradece escucharnos. Aquí que no nos vamos a matar. Bueno, vamos a ¿no? hacer una cosa, vamos a hacer una maratón de Daniel Mendoza, me invitas a tu casa, llevamos palomitas de maíz, todo eso, leche clima, hacemos leche, lo que sea, pero lo vemos, yo estoy abierto Sí. a verlo. No. soporto ver a Yo creo Daniel, que pero... yo quiero llevar la discusión más al impacto que al mensaje, pero me parece excelente. Pero ven, que se si diga esto. este impacto es indudable. Exacto. Ese es el punto que yo quiero dar. Y además, estos hijuemadres lograron lo que nadie puede, que es vencer el cerco judicial que hay detrás de estos personajes. Al señor Uribe lo defiende Granados. Granados, Y Granados Lombana. gente que hizo la ley. Es que el problema, y ahí vamos con el problema de Abelardo, no es que sean abogados, es que esta gente son las que hacen los recovecos de la ley para que los poderosos se hagan con la suya. Y en eso Daniel Mendoza y sobre todo el señor Gonzalo Guillén consiguieron una victoria para nosotros, que eso es innegable. Entonces sí, por impacto sí, voy a vérmelo, voy a hacer el deber de verdad, hacer la maratón. El esfuerzo, iba a decir, ¿no? Ya para mí, caminar es un esfuerzo. Bueno, Iván, y hablando de caminar, usted nos trae dos fotos llamativas del señor Iván Cepeda en esta campaña, porque ayer estuvo igual en esa tierra que muchos dirán desconocida, alejada, pero que para usted es la más hermosa de todas, ¿no? No es la más hermosa de todas. Yo escribí un artículo que se llamaba Un peladero llamado Cúcuta. Pero es la suya. Sí, es mi peladero, pues. Exacto. Pero es que el problema, bueno, vamos primero con las imágenes. Vale, ahí echamos el Silvester cuento. nos ayuda Tú con me dices. estas dos fotos del señor Iván Cepeda Castro en la ciudad de Cúcuta. Bueno, mire, me gustaría que nos detuviéramos en la primera y luego en la segunda foto. Master, la primera. Esta foto fue tomada
llegando al aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Este es un ritual que hace Iván Cepeda, porque es un tipo muy educado y además es un tipo que quiere mucho a la fuerza pública, contrario a la narrativa que ha tratado de imponer los medios tradicionales y la extrema derecha. Él antes y después de subirse a un avión, por cierto es un avión comercial siempre, en clase económica, viaja con su equipo. Donde lo han puteado y todo, ¿no? Donde lo han puteado y todo, lo putean casi siempre, porque hay gente que es muy desadaptada, hay gente que es muy juridista, pero el señor le está dando la mano al policía y los policías lo aprecian mucho. Yo quiero ver la imagen de Abelardo de la Espriella abrazando, dándole la mano a la fuerza pública, y quiero que recordemos cuánto se ganaba un policía y un soldado en la época de Uribe. Quiero preguntar si el señor Tomás Uribe y Jerónimo Uribe prestaron servicio militar, estos enfermos de la guerra. Quiero preguntar si Abelardo de la Espriella pudo prestar servicio o no. Creo que por su condición no lo podía hacer, porque en la guerra una bolsa de silicona se puede reventar muy fácil. Entonces en un entrenamiento de esos podría tener algún tipo de peritonitis. Este señor le da la mano y aprecia mucho a la fuerza pública, y espérenme un segundo, a él lo protege la fuerza pública y lo protege la Guardia Indígena. ¿Y qué de malo tiene? Que en Cúcuta había gente que estaba ayer muy escandalizada porque llegó la Guardia Indígena a protegerlo. Ahí lo protege la Guardia Indígena y lo protege una escuela de Tao, Sí. que no sé de dónde es como de una... No, es de aquí de Bogotá y Cundinamarca. Bueno, Porque yo tuve la oportunidad de hablar con ellos en Soacha. entonces señores, miren, no hay ningún monstruo, el tipo aprecia a la gente que lo cuida. Vamos a la otra foto. La otra foto es ya en el aeropuerto de Camilo Daza, cuando llega a la ciudad de Cúcuta. Yo quiero dar un contexto con la ciudad de Cúcuta. Cúcuta fue azotada históricamente por el fenómeno paramilitar. En la localidad de Juan Frío, muy cerca a la frontera con Venezuela, se descubrieron 2 trapiches que fueron adaptados para ser convertidos en hornos crematorios. Ahí fundieron a 400 personas, que nunca más vamos a saber de ellas. Eso lo hizo alias el iguano, Jorge Iván Laverde, en la época de Uribe y en la época en que era alcalde Ramiro Suárez Corzo, que fue condenado por homicidio, y la gente en Cúcuta lo ama. Entonces estamos hablando de... El verdadero dueño del Cúcuta Deportivo. Que nos dio además esa alegría. Bueno, perdón la contradicción, pero ustedes también han tenido sus mafiosos, el en Santa fútbol Fe. colombiano, sus mayores alegrías han sido por personajes de este tipo, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces el tipo llega a Cúcuta, que es una ciudad paraca, y apenas llega a la sala de donde están saliendo los pasajeros, un muchacho, que ya no vamos a decir de qué partido es, pero tenía gorra, gafas oscuras y muchas cadenas. Camiseta blanca, me imagino. Le gritó, uy, se metió la guerrilla. Eso hubiera ocurrido, si eso hubiera ocurrido hace 10 años, a Iván Cepeda lo linchan. Lo que vino fue un silencio condenatorio por esa grosería de este desadaptado, y después la gente se le acercó. Mire, estas fotos me las mandó el gran Nelson Cárdenas, y la gente en Cúcuta pues haciéndole fila a Iván Cepeda para abrazarle y expresarle su amor. ¿Qué es lo que está pasando en Cúcuta? Es lo que está pasando en toda Colombia. La gente se mamó de un extremo de la política, y yo creo que Iván Cepeda representa el verdadero centro político, porque en Iván Cepeda caben todos los proyectos y usted puede ser oposición sin ningún problema. Esas son las 2 historias que tenía para contar. Para el día de hoy, llenador de plazas el señor Iván Cepeda, hay que decirlo. Creo que ayer, mientras que él estaba en Cúcuta, Ayaquilco estaba en otro lugar y también había llenado. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? Los subsidios para quién son.
diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.